Bueno, hoy tenemos un día muy especial, sobre todo para el programa, para el podcast, porque vamos a hablar de la Ley de Salud Mental, 26.657. Contanos un poco qué pasó en aquel noviembre, diciembre del 2010 y por qué es un hito a nivel eh, nacional en relación a la salud mental. A mí me gusta pensar la Ley de Salud Mental como tanto un punto de llegada como un punto de partida, ¿no? ¿Por qué digo punto de llegada? Porque mucho de lo que se le criticó a la ley en todos estos años, porque tuvo mucha resistencia, después supongo que podemos hablar de eso, de la resistencia que tuvo la ley, algo que se le critica siempre es como que la ley se le ocurrió a las personas que estaban en ese momento en el Congreso de la Nación y no tiene una historia por detrás, digamos, se le quita su historicidad. Y la ley en realidad es el resultado, es la consecuencia de un proceso de reforma psiquiátrica que se da no solamente en Argentina, sino que se dio en la mayor parte de los países occidentales a partir de la segunda mitad del siglo XX. Es decir, a partir de la década del 50 empiezan a aparecer distintos movimientos vinculados a la salud mental que critican el abordaje manicomial, digamos, de los problemas psiquiátricos. En ese sentido, la ley de salud mental viene como a receptar de alguna manera y a condensar en una norma muchas de las propuestas que se venían haciendo desde la década del 50 en adelante. Eh, Estamos hablando de un momento 2010 en Argentina donde había una fuerte impronta de los derechos humanos en las políticas públicas. De todas maneras, no podemos asignarle la ley de salud mental a un partido político en particular, porque fue votada de manera prácticamente unánime en el Congreso de la Nación, solamente una persona se abstuvo, después de largas discusiones con respecto a qué incluir y qué no en el articulado de la ley, y finalmente salió a fin de año del 2010 y fue reglamentada en el 2013. Eh, ¿Qué pasó antes con la salud mental de la población? Porque había un modelo asilar previo a la ley, para que la gente comprenda por qué hubo un antes y un después. Bien, bueno, es interesante la pregunta y la respuesta no es fácil porque a ver, nosotros no podemos decir desafortunadamente que la ley de salud mental está implementada en Argentina. Es más, te diría que mayormente no está implementada. Entonces, los cambios que podemos ver son bastante relativos. Te doy un ejemplo. La ley de salud mental decía que para el 2020, o sea, 10 años después de su sanción, no tenía que existir ningún hospital psiquiátrico en Argentina, ¿sí? Tenían todos que haber cerrado o reconvertirse en hospitales generales. Sin embargo, al día de la fecha, eso no pasó. No se cerró ni siquiera un hospital psiquiátrico en Argentina, ¿sí? Entonces, hay algunos aspectos donde podemos decir que sí se ha evolucionado en pos de la ley de salud mental, y hay otros donde podemos decir que la situación es prácticamente la misma, ¿sí? Es un hito porque las leyes no solamente dicen lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, sino también marcan un rumbo en relación a la política pública. La ley marca un ideal, ¿sí? Em, y en ese sentido, que Argentina haya tomado estos movimientos de reforma psiquiátrica y lo haya convertido en una ley que en su momento fue de vanguardia, fue muy importante como un estandarte, digamos, de lo que son los derechos humanos vinculados a la salud mental. Ahora, una cosa es la letra de la ley y otra cosa es cómo esta ley se llega a implementar en políticas públicas. Y Argentina ha tenido muchos problemas para que eso pueda suceder. Cuando te escuchaba, pensaba en como para que la gente más o menos tenga ejemplos. eh, Antes de la ley se podía internar a cualquiera en contra de su voluntad, porque uno de los artículos de la ley habla sobre la internación, que creo que tiene mucho debate en torno a eso. ¿Puedes contarnos un poco en relación a eso? Sí. Bueno, es uno de los puntos más controversiales de la ley, que más se ha, digamos, utilizado en contra, cuando se quiere hablar en contra de la ley de salud mental, el tema de las internaciones involuntarias. Em, Actualmente, para que una persona sea internada en contra de su voluntad, ¿sí? Eh, Tiene que regir lo que sería el riesgo cierto e inminente para sí mismo o para tercero. Es decir, un profesional de la salud mental tiene que poder dar certeza que esa persona inminentemente puede hacerse daño a sí mismo o a otra persona. En ese caso se la interna sin que esa persona dé consentimiento. Bien, es decir, esto quiero ser muy claro porque muchas veces se dijo que la ley de salud mental impide la internación involuntaria y eso es simplemente mentira. La ley sí contempla las internaciones involuntarias, pero supone una serie de mecanismos para resguardar los derechos de estas personas,
¿sí? Pensemos que por motivos de salud mental es la única forma en la que se puede privar de su libertad a personas, ¿sí? Más allá de lo que tiene que ver con el ámbito penitenciario, ¿sí? No hay otro caso de salud por el cual uno pueda decir esta persona está privada de su libertad, excepto la salud mental. Entonces es muy delicado. Antes de la ley de salud mental, por ejemplo, existieron casos en donde, por ejemplo, familiares eh, con algún amigo médico o algún conocido que podría llegar a firmar o un juez, ¿sí? Internaban a personas, mayormente personas grandes, ¿sí? Para adelantar herencias, ¿sí? O para no hacerse cargo de los cuidados que implica tener una persona adulta mayor en la familia. Bien, eso ha sucedido, está constatado. em, Muchísimas internaciones vinculadas a personas que no estaban en situación de calle y demás. Y lo que hay que entender es que las internaciones de salud mental no son lo mismo que las internaciones en otros ámbitos de la salud, ¿sí? Tienen fuertes consecuencias. Hay un proceso que se llama de institucionalización, que cuando una persona lleva mucho tiempo internada en un hospital psiquiátrico, pensemos que de acuerdo con el Censo Nacional de Personas Internadas por motivos de salud mental que se hizo en el 2019, el promedio de internación en la Argentina es de 8 años, ¿sí? Entonces, una persona después de que transcurrió un cierto tiempo en un hospital psiquiátrico, donde no puede decidir qué comer, no puede decidir cómo vestirse, a qué hora despertarse, no puede decidir prácticamente nada sobre su vida, va perdiendo ciertas capacidades. Hoy por hoy, si uno va a un hospital psiquiátrico, va a una sala de crónicos, muchos de los pacientes no saben cortar con cuchillo y tenedor la comida, porque no lo hacen hace 10, 15 años. ¿Sí? Comen con cuchara, porque se supone que es peligroso que utilicen un utensilio como el tenedor o el cuchillo. Bueno, ese ejemplo, que parece trivial, se puede reproducir en un montón de otros ámbitos de la vida. Bien, entonces, lo que va a la ley de salud mental es entender que las internaciones de salud mental tienen costos muy altos a nivel subjetivo. Entonces hay que tratar de que esos costos sean los mínimos a pagar. Bien, entonces por eso plantea una serie de mecanismos para restringir la discrecionalidad con la que se interna una persona. Entonces lo que hace es le da muchísimo mayor poder al equipo de salud mental y disminuye el poder que se le daba antes al Poder Judicial principalmente, que podía decidir internaciones por motu propio. Actualmente, como te decía recién, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es cómo se implementa. Actualmente en Tucumán, por ejemplo, sigue habiendo internaciones eh, que se dan por mecanismos judiciales, donde los profesionales de la salud mental tienen muy pocas herramientas para poder contestar a eso. Mientras venía para acá, pensaba en el órgano de revisión de la ley y que hay uno a nivel nacional y que, bueno, Catamarca ya lo tiene y estás en esta lucha, por decirlo así, embarcado para que en Tucumán también se lleve adelante. Estamos embarcados en eso. Em, a ver, el órgano de revisión es un dispositivo que la ley prevé para poder controlar si se está implementando o no la ley, ¿sí? Como también para poder controlar lo que son las internaciones involuntarias que hablábamos recién. Hay que pensar que para el Estado es muy difícil regularse a sí mismo, entonces se plantea este órgano independiente que lo que hace básicamente, como te decía, es controlar al propio Estado. Eh, la ley prevé que haya un órgano de revisión nacional y un órgano de revisión en cada jurisdicción provincial. El órgano de revisión nacional se creó hace ya bastante tiempo y funciona principalmente con lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque también toma casos de otras provincias argentinas. Pero se supone que cada provincia tiene que tener su órgano de revisión local. Si no me equivoco, hay entre 14 y 15 provincias que ya lo tienen, sin embargo en Tucumán no se ha podido constituir todavía. Los órganos están compuestos, en realidad el plenario del órgano está compuesto por 3 representantes estatales y 3 representantes no estatales. Esto me refiero al órgano nacional. Esto tiene sentido porque si es el Estado el que se va a controlar a sí mismo, estamos medio complicado. Entonces por eso supone que haya personas que representen a estas entidades no estatales. Por ejemplo, en el órgano de revisión nacional son este, organismos de derechos humanos, agrupaciones de usuarios y familiares y agrupaciones de trabajadores de la salud mental. Bueno, en Tucumán los intentos para constituir este órgano de revisión no pudieron prosperar y principalmente porque eran proyectos que no respetaban el espíritu de la ley, porque en lugar de ser, por ejemplo, constituido el órgano por tres actores estatales y 3 no estatales, terminan proponiéndose que sean 6 o 7 actores estatales y 1 no estatal.
lo cual no tenía ningún sentido cuando uno busca hacer un contrapeso entre el Estado y la sociedad civil. Entonces, bueno, desde SEA estuvimos presentando en la legislatura un proyecto junto al Colegio de Psicólogos de Tucumán para que se constituya un órgano de revisión que respete el espíritu de la ley y estamos esperando que eso prospere. Bien, vos hablabas del SEA. ¿Qué es el SEA, Benjamín? El SEA es un centro de salud mental y derechos humanos. Su nombre entero es Centro de Estudios y Acciones en Salud Mental y Derechos Humanos, que fundamos en el 2020 junto con colegas, y que lo que busca es tratar de trabajar en relación a lo que son la implementación de políticas públicas, eh, entendiendo que la salud mental va más allá del ámbito clínico. Nosotros entendemos que en la Argentina, bueno, hay un desarrollo muy grande del ámbito clínico y asistencial, y eso produjo de alguna manera que se desatienda cómo las condiciones sociales en las que vivimos, las condiciones culturales, políticas y económicas influyen en la salud mental de la población. En un principio, la intención del SEA estaba principalmente vehiculizada con la implementación de la Ley de Salud Mental, era nuestra bandera principal y lo sigue siendo en algún punto, pero también nos abrimos y hoy por hoy estamos trabajando con algunos proyectos en el penal de Villa Urquiza, vinculado a lo que es el área penal penitenciaria, otros proyectos más vinculados con lo que es la arte y cultura o difusión de la salud mental en general. Básicamente el SEA es un proyecto que intenta influir en las condiciones que determinan también la salud mental de la población. Wow. Es arduo el trabajo que venís haciendo con tu equipo y también sos becario del CONICET, me contabas. Sí. Benjamín, ¿el sistema de salud pública para vos está preparado A ver, de que hay que modificar algunas cuestiones vinculadas al sistema de salud para que se adecue a la ley, eso sin duda, ¿sí? Em, pero me parece que hay que dejar muy en claro que la ley de salud mental es completamente implementable porque hay provincias más pequeñas que Tucumán en relación a la población que la han llevado a cabo, que la están implementando en algún punto, y hay provincias mucho más grandes, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, que han mostrado grandes avances en la implementación de la ley de salud mental. Entonces, yo creo que si bien es dificultoso porque implica un cambio de paradigma, un cambio de cómo entendemos a la asistencia en salud mental, em, yo creo que se puede hacer perfectamente. Y algo que también es interesante es pensar en este momento donde todo se piensa en términos económicos y de eficiencia económica, que el paradigma que supone la ley de salud mental termina siendo a la larga menos costoso que este paradigma hospitalocéntrico en el cual estamos nosotros. Las internaciones psiquiátricas son muy caras para el Estado y sería mucho más barato a largo plazo que esas personas que están internadas hace 20, 30, 40 años se puedan insertar en la sociedad e incluso ser productivas. ¿Sí? Sí. Pero eso requiere una inversión inicial. Una inversión no solamente económica, sino también una inversión en capacitación a los profesionales que muchas veces se encuentran entrampados en una situación donde el Estado les pide o la sociedad les pide que modifiquen su, digamos, comportamiento profesional, que llevan años ejerciéndolo de una manera, pero al mismo tiempo no le dan las herramientas para que eso suceda. ¿Sí? Sí. Hace poco sacamos un artículo junto a compañeros del SEA, donde nosotros lo que hacemos es estudiar la implementación de la ley de salud mental en Tucumán en particular, pensando en estos últimos años. Y lo que nosotros encontramos es que en Tucumán en particular, como en muchas otras provincias de Argentina, estamos en una especie de limbo, donde la ley de salud mental no se termina de implementar, pero al mismo tiempo tampoco se hacen inversiones para agrandar los hospitales psiquiátricos o para agrandar otros espectores de salud. Entonces, muchas personas no tienen dónde asistirse, ¿sí? Los hospitales están completamente colmados en general, eh, y la inversión que debería ser para crear dispositivos alternativos al hospital psiquiátrico o no se están haciendo o se están haciendo muy a cuentagotas, ¿eh? Entonces, a ver, para que tengamos una idea, no es que yo o el SEA avise que hay una situación de emergencia en salud mental. En Tucumán hay dos leyes de emergencia en salud mental. Una ley de emergencia, así se llama, ley de emergencia en salud mental, y otra ley de emergencia en seguridad pública que tiene un artículo que habla sobre la emergencia en adicciones. Entonces estamos hablando de una situación que para el propio Poder Legislativo es de urgencia. Bien. Esto requiere, la ley dice, entre muchos de sus puntos, dice que el presupuesto para la salud mental tiene que ser de al menos el 10% del presupuesto total de salud, ¿sí? Y en Tucumán no hay información sobre eso. Nosotros no podemos saber a nivel nación
tampoco se ha llegado a ese grado de aporte presupuestario. Entonces, bueno, si se pudiese llegar a ese nivel de presupuesto, seguramente podríamos pensar en dispositivos alternativos que nos permitan descongestionar los hospitales psiquiátricos y que esa descongestión sirva para dar una mejor atención a las personas que necesitan realmente una atención en urgencia, por ejemplo. Hay algo que nombraste que fueron las adicciones, y en el artículo 4 de la ley habla sobre incluir dentro del abordaje de salud mental a las problemáticas de adicciones. Sí, la ley de salud mental, una de las tantas puntos revolucionarios que se hubo fue incluir en el ámbito de salud el tema de las adicciones, el tema de las drogas. Em, a ver, para que tengamos una idea, Argentina invierte muchísimo dinero en enfrentar a la droga, vamos a decir así, ¿sí? Hay estudios que dicen que el 97% del dinero que invierte el Estado argentino en términos de droga tiene que ver con enfrentar la oferta, ¿sí? Enfrentar la oferta me refiero a enfrentar el narcotráfico, y solamente el 3% en atender a los consumidores, ¿sí? No se piensa que si no hay consumidores tampoco habría probablemente narcotráfico, ¿verdad? Sí. El tema del consumo estuvo históricamente más vinculado al ámbito de la seguridad que al ámbito de la salud. De nuevo, en Argentina estamos en un limbo con respecto a esto también, porque simultáneamente coexisten la Ley Nacional de Salud Mental con la llamada Ley de Drogas, ¿sí? La Ley de Salud Mental dice, por un lado, que la política que se tiene que aplicar en términos sanitarios para enfrentar el problema de las drogas es la política de reducción de daños. Hay dos grandes modelos con respecto al consumo de drogas. Uno es el modelo abstencionista, ¿sí? Y el otro es el modelo de reducción de daños. Reducción de daños significa, para quienes no lo saben, que la persona no necesariamente tiene que dejar de consumir de un día para el otro, sino que tiene que mejorar sus condiciones de salud mientras probablemente siga consumiendo. Es decir, el objetivo último, ¿sí? Puede ser que deje de consumir, pero puede ser que disminuya de consumir, ¿eh? Bueno, si un profesional en Argentina trabaja desde esa política de reducción de daños, estaría infringiendo otra ley nacional que es la ley de drogas, ¿sí? Porque estaría de alguna manera promoviendo el consumo de drogas. Un ejemplo muy puntual de la reducción de daños, por ejemplo, lo que se da en casos como Brasil, donde tuve hasta hace poco haciendo una pasantía ahí, y que trabajan con la reducción de daños, en donde ellos van, el equipo de salud va con una mochila con eh, diferentes artículos que les sirven a las personas que consumen para hacerse menos daño a la hora de hacerlo. Es decir, yo ya sé como profesional que vos vas a seguir consumiendo, bueno, lo hagamos de la manera en la que te hagas menos daño a vos mismo. Bien. Bueno, eso también implica dejar de lado toda una serie de carga valorativa moral que hay sobre las personas que consumen y entenderlo como personas que sufren, como personas que tienen derecho a vivir, ¿sí? Y como personas que tienen derecho también a acceder al sistema de salud, básicamente. Muchísimas gracias por tu tiempo, y también un mensaje final para aquellas personas que también se quieren sumar a esta lucha de que se pueda implementar verdaderamente la ley 26.657 acá en la provincia, que nos, con los mensajes, sobre todo también a los futuros profesionales de salud mental. Bueno, me parece importante dejar en claro que la ley de salud mental es una sola de las aristas que tienen los procesos de reforma en salud mental. Paulo Amarante, que es un psiquiatra, bueno, muy importante en el ámbito de la salud mental, dice que las reformas de salud mental son procesos sociales complejos, y esto implica que tienen una dimensión epistemológica, es decir, cómo entendemos el sufrimiento mental; una dimensión técnico-asistencial, cómo lo tratamos al sufrimiento mental; una dimensión cultural y social, cómo incluimos ese padecimiento mental en el ámbito social; y una dimensión político-jurídica, ¿sí? Ahí entra la ley de salud mental, en la dimensión político-jurídica, pero no podemos descuidar las otras áreas que tienen que ver con el proceso de reforma. Eso por un lado, me parece importante entenderla a la ley como un estandarte muy importante, pero no como la única forma de poder reformar el sistema. Em, y por otro lado, también considero que tenemos que tener en cuenta que la salud mental no es algo que solamente sucede en los consultorios, ¿sí?
vivimos en una sociedad y esa sociedad construye formas de malestares que están vinculadas a cómo nos tratamos, están vinculadas a cómo destinamos nuestro tiempo, a si tenemos posibilidades de encontrarnos con los otros, de disfrutar, de ser felices en algunos momentos, al menos de nuestras vidas, ¿sí? Eso construye salud mental. Entonces, lo que quiero decir es que el sistema de salud en la sociedad en la que vivimos actualmente, ¿sí? Sin caer en la cosa de que todo tiempo pasado fue mejor, porque yo no creo en eso, pero con todas las problemáticas que estamos viviendo actualmente, es muy difícil que ese sistema de salud pueda dar abasto al sufrimiento que se están produciendo, ¿sí? Entonces, considero que si queremos realmente trabajar sobre la salud mental, tenemos no solamente que generar el mejor sistema de salud para poder dar asistencia a las personas que están pasando un momento problemático, sino también tenemos que tratar de cambiar las condiciones de existencia de las personas que nos permita poder disfrutar un poco más de la vida, ¿sí? Y que cuando eso no es posible por distintos motivos, podamos acceder a un sistema que nos contenga de manera rápida, que sea gratuito como lo es y que sea de calidad.